Los pastores me pidieron que predique, que comparta la palabra el día de hoy. Amén. Y realmente para mí es un honor, porque el Señor nos va a hablar. Y bueno, lo único que pido es que Él hable a través de mí, que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, sino sean sus pensamientos y sus palabras. Amén. El Señor sabe lo que ustedes necesitan, conoce su necesidad. Amén. Y algo que me estaba hablando mucho el Señor durante este 2022, que está pasando muy rápido, es sobre su presencia. Y nosotros muchas veces queremos ir más allá, ¿no? Y claro, el Señor nos enseña muchísimas cosas, siempre hay más revelación de su palabra, pero a veces nos olvidamos de lo más importante, de su presencia. Y nos volvemos, solo queremos leer, queremos ver más, pero a veces nos olvidamos ese tesoro que es su presencia. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Efesios 1:20 al 23. Bueno, y a mí me encanta Efesios, es precioso, habla mucho sobre Jesús y sobre lo que es Jesús. Y bueno, a mí realmente el versículo que me impacta en Efesios 1 es el 23, pero lo voy a leer un poquito antes, un poco rapidito para que lo entendamos. Entonces dice que, voy a leerlo todo ya, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y bueno, hay otras versiones, ¿no? Y en mi versión, que está en mi celular, no me acuerdo cuál era, habla sobre que Jesús da plenitud a todas las cosas y en su tiempo y a todo. Entonces ahí nos hace entender que su presencia nos da plenitud. Amén. Amén. Sí. Y a veces nosotros estamos buscando en otras áreas, en otras cosas, plenitud. ¿Y qué pasa en esto? En la palabra aquí nos dice que su presencia es plenitud, que en su presencia hay plenitud de gozo. No necesitamos más que su presencia, ¿verdad? Amén. Pero porque muchas veces nosotros nos encontramos buscando en otras cosas. Porque todos buscamos en diferentes cosas, tal vez estamos vacíos en ciertas áreas y venimos y buscamos en otras cosas que no son la presencia de Dios. ¿Sí? Y a mí me marcó mucho este versículo, porque me motivó, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos prioridades y decimos, ok, el trabajo, ok, el estudio, ok, mis hijos, la familia y todo, pero a veces nos olvidamos de la presencia de Dios, y eso es lo más importante. Y para que nosotros estemos plenos, necesitamos su presencia. Amén. Porque sin su presencia no hay nada, realmente no somos nada. Esta pregunta en general va a ser contestada después, a medida que vaya compartiendo ciertas cosas. Entonces, bueno, Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por la palabra que va a ser dada, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú revelando, Señor Jesús, tu palabra, y que seas tú sembrando, Señor, en tierra fértil, Señor.
Declaramos que todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño, todo espíritu incluso del frío que hay en el nombre de Cristo Jesús, se va fuera, Señor Jesús, y clamamos tu sangre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y nos declaramos que nuestros oídos son abiertos y nuestros ojos también, para recibir tu palabra y ser transformado en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden abrir sus Biblias en Primera de Crónicas 13, vamos a leer del 1 al 4, ¿sí? Primera de Crónicas 13. Ok, ya la leo. 13 del 1 al 4. Entonces dice, David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo: David, a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y elegidos para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ello. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque toda la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces les cuento un poquito de contexto. David pasa a ser el rey de Israel, ¿sí? Su primer acto es traer el arca del pacto a Jerusalén, porque cuando reinaba Saúl se olvidaron de la presencia de Dios, se olvidaron del arca del pacto, entonces la descuidaron. Incluso hubo un tiempo en que el arca del pacto estuvo en las manos de los enemigos, pero el primer acto de rey, o sea, como rey, fue traer el arca otra vez a Jerusalén, ¿sí? Traer la presencia de Dios a Jerusalén. Amén. ¿Ya? Entonces David quiere darle importancia a la presencia de Dios, y realmente para nosotros nuestra relación con Dios debe ser lo primero, ¿sí? Amén. Muchas veces nos pasa lo mismo que cuando Saúl reinaba, dejamos olvidada la presencia de Dios, la descuidamos, incluso entregamos a otras personas, decimos: no quiero, no necesito, estoy bien, pero realmente no estamos bien. Entonces esto es una palabra que muchos lo decimos como que sí, la presencia de Dios, sí, la comunión con Dios, sí, tu relación con Dios, y siempre decimos sí, debe ser lo primero, pero ¿es lo primero? Realmente, o sea, y quiero que te hagas esa pregunta, como que ¿tu relación con Dios es lo primero? Sí, debería, pero no para todos es así. Pero bueno, tenemos un Dios misericordioso, un Dios hermoso, y siempre nos está recordando como que, hey, yo voy primero. Amén. Amén. Entonces primero David como rey la quería en Jerusalén, pero también la quería cerca de su casa, porque alguien como David sabía lo que producía la presencia de Dios en el pueblo, no solo en él, en el pueblo. Entonces ustedes ya pueden ver un liderazgo en David, un muy buen liderazgo, porque es el rey, y no es un rey que dice, todo para mí, porque él lo podía llevar a su casa, él lo quería llevar al centro de Jerusalén, ¿sí? Entonces, para las personas que no están muy familiarizadas, aunque yo creo que sí, igual voy a explicar qué es el arca del pacto. Era una caja de madera forrada de oro, habían serafines y habían algunas, todo era como sagrado, ¿no? Adentro de esa caja estaban los 10 mandamientos, estaban la vara de Aarón, pero lo más importante es que ahí habitaba la presencia de Dios, ¿sí? En ese tiempo Jesús aún no venía como ese cordero inmolado, entonces era el único lugar donde estaba la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, en esta la construyó Moisés, y estaba en el tabernáculo de Moisés, y cuando clamaban por la presencia de Dios, dice que había una nube
y en esa nube había una gloria, que es la gloria Shekinah, que es la gloria visible de Dios. Entonces Dios se manifestaba ahí. Entonces no me quiero imaginar lo hermoso que era estar ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Igual, siempre la ponían en el centro. Entonces la ponían en el centro y de ahí los levitas armaban el campamento en el centro. Y era una forma profética de decir: Dios, tú estás en el centro, tu presencia está en el centro de todo, tu presencia es prioridad. Pero con el tiempo, el tema del rey Saúl, se quedó olvidado eso. Entonces David quiere traer otra vez el arca, pero no conocía sus instrucciones. ¿Quién sabe que el Señor nos da instrucciones? Ya. En la palabra es un manual de vida, amén. Sí. Y el Señor nos dice muchas cosas, y a lo que yo voy es que el Señor no nos dice las cosas porque sí, o solo quiero que no disfrutes, o solo quiero que sufras. No, el Señor realmente pone cercas, o pone límites, o pone instrucciones, porque nos está protegiendo. Amén. Y a veces nosotros queremos entrar en el mismo nivel de Dios y decir: no, pero yo quiero entender por qué, cuando el Señor no nos llama a entender. El Señor nos llama a obedecer. Amén. ¿Sí? Entonces, qué importante es no cuestionarle a Dios, sino realmente ir con un corazón rendido y decir: Señor, yo quiero obedecerte. Sí, tal vez no entienda lo que esté pasando, no entienda por qué estoy pasando esto, por qué tengo que hacer esto, pero yo estoy llamado a obedecerte. ¿Sí? Entonces aquí pasa que David no conocía las instrucciones, no sabía. Entonces, sus mejores intenciones, ¿qué eran? Otra vez el arca a Jerusalén. No sé qué parte estaba realmente, pero quería traerla de vuelta. Entonces, dice que en la palabra, en el verso 7, en el 13 igual 7, dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de, aquí estaba, en la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Entonces, era un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro, y también habían bueyes, ¿sí?, que guiaban. Entonces comenzaron a llevar el arca del pacto, y pasa que una de esas se comienza a desmoronar porque hay una piedra, y como que el arca se iba a caer, y Usa, con sus buenas intenciones, quiso levantar el arca del pacto para que no se caiga. ¿Y qué pasó? Cayó muerto al instante. Claro, todo el mundo quedó impactado, y sobre todo David. Y aquí dice en el 12: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Sí? David, ese día, ese instante que Usa cayó muerto, se dio cuenta que la presencia de Dios era lo más importante y era lo más peligroso. ¿Sí? Amén. Entonces, aquí entra mucho el por falta de conocimiento, mi pueblo perece. ¿Sí? Tal vez Usa tenía un corazón que quería ayudar, tenía buenas intenciones, sabía lo que hacía la presencia de Dios, pero lo quiso hacer a su manera. Nos da instrucciones, ¿sí? Las instrucciones igual ya las vamos a ver en un rato, pero claro, hacemos las cosas por nuestra propia sabiduría, ¿sí? Queremos traer la presencia de Dios sin purificarnos, queremos traer la presencia de Dios sin pedir perdón por nuestros pecados, queremos traer la presencia de Dios sin haber perdonado a nuestro hermano, o con falta de perdón, y la presencia de Dios no va a descender así. Ya llega un momento en que tú lo puedes hacer, pero la presencia de Dios se puede volver peligrosa para tu vida, y no queremos eso. Queremos que sea lo más importante. Amén. Y sí, está bien tener temor de Dios, sí, y tenemos que anhelar ese temor de Dios, porque eso nos va a llevar a querer hacer las cosas como el Señor quiere, no como nosotros queremos, sino como el Señor quiere, ¿sí? Entonces, vimos el verso 12. Ok, vamos al 13.
Dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Ok. Y la llevó a la casa de Obed-edom geteo, y en el 14 podemos ver, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa, 3 meses, y bendijo Jehová a la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Todo lo que él tenía. La presencia de Dios bendijo todo lo que él tenía durante 3 meses. Y claro, la Biblia lo proyecta así, para que registre que Jehová bendijo durante 3 meses, es porque esa bendición se notó, ¿sí? Entonces, claro, no dice en qué nomás, pero dice todo: familia, él, sus cosas, su trabajo, tantas cosas, su salud. Entonces, cuando la Biblia dice todo, no significa solo una área de tu vida, o solo una parte de tu casa, sino todo. Amén. ¿Sí? Y quién sabe que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Amén. Se refiere a que somos también una casa. ¿Y qué pasa con nosotros? Le dejamos entrar a Dios, pero solo dejamos entrar a la sala. ¿Sí? Y el Señor bendice esa sala. ¿Por qué? Porque su presencia está ahí. Pero ¿y los cuartos? ¿Y la cocina? ¿Qué pasa si hay ratas en la cocina? Dios no puede bendecir porque no las dejado entrar. Amén. Entonces, Dios quiere y anhela bendecir todas las áreas de nuestra vida, toda nuestra casa, toda nuestra familia. Amén. Pero hay que dejarle al Señor habitar ahí. Amén. Ok. Ya. Entonces, lo que les comentaba de nuestra casa, que también pasa en nosotros porque somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién sabe que el Señor habita en nuestro espíritu una vez que le aceptamos a Jesús como nuestro Salvador? El Espíritu Santo viene a habitar en nuestro espíritu. Pero en nuestra área de emociones, que es el alma, voluntades, y en nuestro cuerpo físico, ya no le dejamos entrar. Y ahí está ahí la lucha. Y algo que a mí me encanta del Señor es que no es lo uno, o sea, es lo uno o lo otro con el Señor. No es tibio, o es caliente o es frío, ¿sí? Y lo mismo pasa con la bendición. O estás viviendo en maldición o estás viviendo en bendición, ¿sí? Y ok, Dios quiere y anhela bendecirnos en todo, pero al igual que David, no seguimos las instrucciones, ¿sí? Vuelvo y repito, no seguimos las instrucciones porque queremos hacerlo a nuestra manera, ¿sí? Entonces, la llevamos con nuestras condiciones, cuando a Dios no hay que ponerle condiciones, ¿sí? Sí. Nuestra mente humana en general no va a entender, y yo me pongo a veces, en esta historia me pongo en el lugar de David y digo como que, ¿qué ha de haber pensado David? Claro, en el verso 12 dice que temió aquel día a Dios y pensó, ¿cómo lo voy a traer a mi casa? ¿Cómo lo voy a llevar de vuelta a Jerusalén? Y él anhelaba la presencia. Me imagino que se fue a orar, a pedirle al Señor que le dé revelación. Pero claro, hubo un sacrificio ahí. Usa murió. Pero bueno, en general nosotros nos gusta experimentar, ¿sí? Entonces el ser humano es fácil, porque una vez que probamos algo que nos gusta, lo hacemos parte de nuestra vida, tanto lo bueno para lo malo. Tal vez no te gustaba algún alimento y luego lo volviste a probar y te gustó mucho, y sabes que ese alimento tal vez te hace bien y ahora lo comes todos los días, ¿sí? Algo en lo malo, te gustó un pecado, una mentira, tal vez una mentirita, pero no deja de ser mentira, y te gustó y te saliste con la tuya y lo sigues practicando,
¿sí? Entonces pasa lo mismo, lo bueno con lo malo. Algo que nos sirve, algo que nos gusta, lo hacemos. Lo mismo pasa con la presencia de Dios. Y lo mismo ocurre en nuestro caminar con Cristo. Capaz, ni tú ni yo estábamos buscando activamente a Jesús. Nuestro espíritu en la palabra dice que siempre está clamando y siempre está buscándole al Señor. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo es el que pelean y dicen que no quieren, no quieren. Por eso hablo de activamente, no le estábamos buscando, ¿sí? Pero por una amistad, por un problema, por una circunstancia, nos topamos con Jesús, ¿verdad? Y capaz a ustedes les pasó, cada uno tiene su historia de su encuentro con Jesús, de su encuentro con la presencia de Jesús, y ese algo nos introdujo a Cristo, ¿sí? Y cuando probamos la presencia de Dios, ¿qué pasó? A mí me cautivó, a mí me capturó. Realmente a mí me cambió, no fui la misma. Y nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada y queremos más. Así como de ese alimento que probaste y te encantó, quieres más. Lo mismo pasa con la presencia de Dios, quieres más. Porque ya no es suficiente, ¿sí? Por eso vemos a gente, y a mí antes igual me sorprendía bastante, ¿no? Y yo les llamaba los loquitos, que eran los cristianos, y realmente era gente apasionada, pero yo no entendía eso, porque yo no había tenido mi encuentro con la presencia de Dios. Entonces yo veía que se levantaban temprano, que se levantaban a orar, que se levantaban a interceder, que llegaban temprano a la iglesia, que nada, que querían servir y que anhelaban ver un cambio, un avivamiento, ¿sí? Y yo veo ahora, o sea, y eso pasó en mí, cuando llega la presencia de Dios, tú quieres estar donde está la presencia de Dios, y al principio tú no sabes cómo llevarlo, cómo hacerlo en tu altar, ¿no? En tu cuarto, en tu casa, todo, pero en la iglesia está la presencia de Dios. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba y decía, quiero ir a la iglesia. Ya era lunes de intercesión, quiero ir a la iglesia, ya quiero que se cambien mis clases, quiero ir a la iglesia. Amén. Y claro, no fue un tema como fanático ni religioso, no. En ese lugar estaba la presencia de Dios. Amén. Porque es su casa. Amén. Entonces, eso pasa con las personas que tienen ese encuentro con Jesús, que llega a su presencia, te cautiva, te toca y ya quieres más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Estas personas son personas que alteran su vida porque probaron algo por accidente o por las circunstancias, ¿sí? O por coincidencia, y eso los capturó. Y justamente yo ayer hablaba con mi hermana y le decía como que Dios es tan hermoso, porque a veces nosotros como cristianos, como sus hijos, creemos que en nosotros está el trabajo, cuando el Señor nos manda a amar y hablar verdad, amén. Pero en la palabra dice que el Señor es el que da el crecimiento, amén. Y yo dije, yo antes no sabía esa palabra y qué cargada que yo andaba, porque yo pensaba que estaba en mí orar por la persona, y claro, el Señor sí te manda a orar por la persona, pero si ya oras con carga, ya no va por ahí. Entonces el Señor es el que permite, el Señor es el que abre el corazón, el Señor es el que dice, a esta hora del día te vas a encontrar con mi presencia. Amén. Y a veces nosotros nos desesperamos, decimos, ¿por qué? Mis hijos no están, no, mi esposo, mi esposa, mi familia no está. Pero el Señor sabe el día, la hora y cuándo, ¿no? Amén. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes y nosotros tenemos que anhelar su presencia, amén. Y algo que a mí esto como ejemplo les pongo porque me llena mucho el testimonio de mi prima, no sé si le conocieron, estuvo como 2 domingos por aquí, y ella bueno, es ecuatoriana, pero estudia y trabaja en Rotterdam, Holanda, no mentira, Ámsterdam, y la cosa es que ella ya a los 18 años se fue a estudiar allá, entonces ya no vivía con los papás.
Y quién sabe que Europa es un lugar súper liberal, ¿sí? Ahí hay muy poca gente que cree en Dios, cree en dioses, nueva era, yoga, bastantísimo. Y nada, siempre ella fue muy dulce y es muy dulce, pero claro, de repente venían estas cosas que decían, no, ya no creo tanto, sé que Dios existe, pero no sé si es el Dios de la Biblia. No entiendo Jesús y por qué murió por nosotros, como que no se me hace sentido, ¿no? Y claro, esta vez que regresó ella nos contaba que venía como que con un poco de incomodidad, porque decía, toda mi familia es cristiana, toda mi familia sirve a Dios y me van a pasar hablando de Dios y no quiero eso. Y claro, yo digo normal, para una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, obvio que no va a querer hablar de Dios, pero el Señor es tan hermoso que Él ya sabía que iba a pasar. Entonces, desde que se subió al avión, se sentó en una silla al lado de un pastor francés que iba al Ecuador. Entonces, ella le encanta hablar, es muy fácil de conversar con ella, es linda. Y bueno, conversó con este pastor francés, le contó un poco de su testimonio, ella le contaba como que por qué no estaba creyendo, que estaba así media confundida, y bueno, él decía, el Señor sabe, el Señor es el que va a poner y el Señor es el que va a hacer. Intercambiaron números y todo, y bueno, quién sabe. Nos vimos todo, y claro, en nosotros está siempre hablar de Dios. Lugar que vamos, hablamos de Dios, y es que es nuestra vida. Entonces en todo lo relacionamos. Y me acuerdo que le vimos y estuvimos hablando con ella, y ella se abrió mucho con nosotros. Y nosotros, ¿qué podíamos hacer? No, lo que tú crees está mal. O como algunas personas dicen, te vas a ir al infierno. No, tal vez ella necesitaba ser escuchada. Tal vez yo no creía en lo que ella estaba diciendo, pero le estaba escuchando. Y luego, la verdad de Dios, el amor de Dios. Entonces justo dice, sí, nos contaba de esta historia y decía, sí, el pastor francés, el número, danos el número para que hablen con mi papi. Bueno, entonces las otras no sé si estuvieron, él vino a predicar, ahí conocimos a Patricio, fue hermoso, o sea, fue algo divino, o sea, el Señor permitió que nos conozcamos. Y bueno, justo el día en que ella vino acá y este pastor francés, Nicolás, predicó, yo sé que ella yo no estuve porque tenía que hacer algunas cosas, pero ella se encontró con la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? Y bueno, ella me contaba que solo no podía llorar, pasó llorando. No podía dejar de llorar. Dijiste parar. No podía parar. ¿Qué? Ya. Ya, solo lloraba. Entonces, ahí tú te das cuenta que, claro, ¿y por qué lloras? No sé, pero solo era la presencia de Dios en ella. ¿Y qué pasa cuando tú te encuentras con la presencia de Dios? Hay plenitud. Amén. Yo me acuerdo cuando yo me encontré con la presencia de Dios hace algunos años, igual me pasó, para mí fue como una cirugía de corazón de 5 minutos, donde el Señor comenzó a arreglar mi templo, mi casa. Dijo, esto estaba caído, te lo recojo y te lo decoro. Amén. Porque así es Dios. Él hace la obra completa y Amén. comienza, ¿sí? Y me acuerdo que yo no sabía por qué lloraba, solo lloraba y no paraba. Pero cuando me levanté, me sentí plena. Cosa que para mí fue fácil dejar algunas cosas. Yo antes fumaba, yo antes tomaba, hacía cosas que no le agradaban al Señor y pude dejarlo de un día para el otro. Y siempre explico, y dijo, ¿y cómo hiciste? Dijo, es Dios, porque de repente llega Dios a tu vida y te llena tanto que no necesitas llenarlo con algo más. No necesitas, solo necesitas de Él, ¿sí? Y es algo hermoso porque sé que su presencia me capturó, sé que su presencia le capturó a mi prima. Mi prima no es la misma. Mi prima se fue con un fuego por el Señor. Se fue de una a una iglesia. Se inscribió en un curso de Biblia para estudiar la palabra y luego para predicar. Y el anterior domingo nos mandó un video de ella bautizándose. Amén. Entonces yo digo, el Señor te cambia por completo. Amén. Y nunca en la vida nos imaginaríamos que su presencia puede ser tanto.
pero en la palabra dice que su presencia es suficiente. Amén. Es más que suficiente, ¿sí? Y a veces nosotros nos ponemos la cara, como que no, yo tengo que hacer esto, no, es que si yo no oro, no, es que si yo no hago esto, es como que no. El Señor hace, el Señor permite. Nosotros tenemos que tener fe, ¿sí? Y compasión por las personas, porque el Señor sabe a qué rato. Tal vez una persona no entendió, venía a la iglesia 3, 15 años, no importa, y dice, sí, yo creo en Jesús y bla, 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 pero llega un rato en que tiene un día un encuentro con el Señor, y eso le cambió para siempre. Amén. Y de eso se trata, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasó con Obed-edom. Él no estaba buscando la presencia de Dios, ¿no? Él estaba en su casa, y lo que sucede es que el accidente pasó cerca de su casa, pero él no le estaba buscando a Dios. Son esas coincidencias que realmente no existen. Siempre el Señor tiene un plan. Amén. Porque siempre el Señor quiere bendecirnos. Y yo me imagino que la presencia de Dios decía, yo quiero bendecir a Obed-edom. Y nadie entiende los planes, nadie sabe por qué tuvo que morir Usa, ¿no? Pero yo creo que fue un sacrificio, porque ahí lo asimilamos con el sacrificio de Jesús. Para que todos tengamos acceso a nuestras casas, la presencia de Dios, Jesús también murió. Amén. Entonces lo mismo pasa con Obed-edom. Usa murió. 3 meses Dios bendijo a Obed-edom, a su familia y una vez más a todo lo que él tenía, ¿sí? Porque la presencia de Dios estaba en el centro de su casa, ¿sí? En el centro. Él dejó que la presencia de Dios impacte toda área de su casa, y eso trajo consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bendición. Amén. ¿Sí? Entonces, la persona, la familia, la casa que cuidan y honran la presencia de Dios, por consecuencia tienen la bendición. Amén. De Dios. En todo, en todo. No solo en una parte, sino en todo. Y si no hay en esa parte, dejémosle entrar a la presencia de Dios en ese lugar, ¿sí? Entonces, mucha gente no ha entendido cómo ser receptores de estas bendiciones, ¿sí? A veces decimos como que chuta, yo quiero ser bendecido por Dios, yo quiero que el Señor me bendiga como lo hizo Obed-edom, yo quiero que bendiga a mi familia, que le dé salud, que en el trabajo se multiplique y esas cosas. Y tal vez no está mal que tú quieras que el Señor te bendiga, ¿sí? Pero nos olvidamos de lo más importante, ¿sí? Que tenemos nosotros autoridad. Entonces, ¿qué pasa con esto de querer bendición? Pastor, óreme. Pastor, ore por mi familia. Pastor, ore por esto. Pastor, ore porque necesito esto, ¿sí? Pero pensamos que esas bendiciones van a llegar porque nosotros estamos pidiendo. Pero realmente, si nos damos cuenta que Obed-edom no estaba pidiendo ninguna bendición, él estaba cuidando la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que cambia, ¿sí? No está mal que pidas, no está mal que ores, no. Pero a veces oramos y no estamos cuidando la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar. Y lo mismo pasa, porque es fácil, de verdad, que llegue la presencia de Dios, es fácil. Tú te vas a arrepentir de todos tus pecados, de todo corazón, vas a alabar, porque dice, yo habito en la alabanza de mi pueblo, ¿sí? Y la presencia de Dios va a descender, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí, amén. Entonces no es difícil que Dios esté, no es difícil. El problema es que su presencia permanezca, porque no cuidamos esa presencia. Entonces ya somos muy emocionales, somos mucho el sentir. Yo sentí que el fuego de Dios, no, yo sentí que venía un chorro de agua, y eso hermoso el Señor permite, pero luego ya nos quedamos en el sentir y ya salimos de la iglesia, salimos de donde sea, decimos, vuelvo a mi vida normal. Y no cuidamos la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, Obed-edom una vez más no estaba
pidiendo bendición, solo estaba cuidando la presencia de Dios. Y todas las bendiciones siguieron la presencia de Dios, porque las bendiciones no te siguen a ti, las bendiciones siguen a la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? Ok, muchos pedimos bendición de Dios, pero no cuidamos la presencia de Dios. Y cuando pasa esto, anulamos las bendiciones, lo que el Señor nos quiere dar. ¿Sí? Podemos orar 3 horas en intercesión, podemos llorar, pero si no cuidamos esa presencia, estamos anulando las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Porque la palabra dice que nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Y que su voluntad es buena y agradable y perfecta. Y yo lo creo. ¿Sí? Pero pasa a veces que nosotros estamos bloqueados. Pasa a veces que algo no sale, que queremos arrancar y arrancamos y no sale. Y es que estamos bloqueados. Algo está pasando. Y a veces nosotros somos tan pasivos que lo dejamos ahí. Decimos, no quiero luchar. Y en la palabra nos dice que la fe es con obras. Entonces, si tú estás pasando un tiempo difícil, estás enfermo, estás, no sé, pasando un tiempo difícil con tu familia, lo que sea, no te quedes a morir, porque el Señor nos llama a luchar. Amén. Si tienes fe, tú te vas a levantar y vas a decir, ok, Amén. esto no está a mi control, pero yo voy a comenzar a orar, voy a comenzar a tener que ir, tal vez si estoy enfermo, a este lugar a comprar algunas cosas, pero es fe con obras. Y a veces nosotros hay pasividad y decimos, bueno, y he escuchado y me ha pasado, bueno, yo sé que el Señor me va a salvar, pero no hace nada. ¿Sí? Yo veía un programa donde una señora que estaba enferma decía, yo estaba enferma, a mí me diagnosticaron esto y sé que la enfermedad no viene de Dios, y yo no tengo que conformarme, y no había cura para esta enfermedad, y sentí que el Espíritu me decía, toma la Santa Cena todos los días. Amén. A esta hora. Amén. Eso es fe con obras. ¿Sí? Ella se movió por fe y decía, yo sé, Señor, que me vas a sanar, yo sé que me vas a curar, y el Señor le sanó. Amén. Pero una vez más, no es a tu tiempo, no es a nuestro tiempo, es cuando el Señor quiera, como quiera y cuando Él quiera. Amén. ¿Amén? Entonces, ese tipo de lucha nos llama el Señor, a luchar con fe. ¿Sí? Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar, tenemos que honrar y tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? En eso, porque en su presencia, una vez más, hay plenitud. Amén. Amén. Su presencia hay todo. Jesús dice que con su presencia llena todo y a todos. Amén. Entonces, como es un versículo que mi papi siempre dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. El reino de Dios es Dios, su presencia, tener una relación con Él, cultivar, ser intencional. Yo no voy a cultivar, la intención tiene que ser correcta de nuestro corazón, porque hay mucha gente que dice, ay, bueno, desde ahora voy a hablar todos los días con el Señor porque quiero que me bendiga. No, nuestro foco tiene que ser Él, conocerle más a Él. Amén. Y a partir de eso, las bendiciones le van a seguir a su presencia. Amén. Amén. ¿Sí? Pero la historia de Obed-Edom no acaba ahí. ¿Sí? Pasa que le llegan reportes a David, ¿no? Le llegan reportes a David y le dicen, oye, ni sabes lo que está pasando con Obed-Edom. No sabes lo que está pasando con la familia de Obed-Edom. No sabes lo que pasó con la casa de Obed-Edom. Entonces David escucha. ¿Y qué pasa? David lee la ley de Moisés y ahí se da cuenta de las instrucciones. Entonces el arca tenía que ser cargada por levitas y antes tenían que ser purificados. También había unos sacerdotes, tenían que ir adorando sacrificio y por cada 6 pasos y al 7º ofrecían sacrificio, un cordero, hasta llegar a Jerusalén. Ajá. Entonces estaban haciendo todo, antes hicieron todo mal,
pero ahí se dio cuenta que tenían que hacer eso. Entonces David comienza a mover a la gente, comienza a decir, ok, vengan los levitas, comienzan a purificarse, sacerdotes, comienza a llamar, ok, corderos, vamos. Y la gente con los instrumentos, porque iban alabando. Imagínense qué importante, y como dice la palabra, que la presencia de Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que mientras ellos iban, y la alabanza también es un sacrificio, ¿verdad? La adoración es un sacrificio. Entonces, por cada 6 pasos, en el séptimo, ¿qué número? El número significa de comunión, de relación con Dios. Entonces, iban alabando y llevando la presencia de Dios. Entonces, llega el arca a Jerusalén, llegó. Y yo hago esta pregunta, ¿qué harías tú si fueses Obed-Edom y el arca ya no está en tu casa? ¿Qué harías tú? No necesitas contestarme, pero en la cabeza. Les voy a contar qué hizo Obed-Edom. En Primera de Crónicas 15, del 15 al 18, ya, aquí bueno, le resumo un poquito. Aquí pasa que 15, del 15 al 18, que aquí les estaba reuniendo y dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Hilquías, y los hijos de Merari, de sus hermanos Etán, hijo de Uquías. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está asignando. Entonces David le dijo a los levitas que asignen, ¿sí? Y listen el grupo de cantores y listen el grupo de ayudantes. Amén, ¿sí? Y si ustedes leen en el 18, adivinen qué nombre aparece en lista, que se enlistó como ayudante o cantor, no me acuerdo, como cantor. Aparece el nombre Obed-Edom. Entonces dice, y con ellos sus hermanos del segundo orden a Zacarías, Yaciel, Samirot, Yehiel, Unid, Elías, Banía, Masías, Matatías, Efiliel, Echum, Mitías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Entonces tú ves que él se enlistó, él se fue de su casa y se enlistó, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si vamos a Crónicas 16 al 5, David pide a personas que se enlisten para tocar el arpa y el salterio, y adivinen quién se anotó. Obed-Edom. Luego en el 16:38, enlista para que sean los porteros en la seguridad del tabernáculo. ¿Y quién creen que se anotó? Obed-Edom. Y aquí podemos ver que Obed-Edom dejó todo para irse a Jerusalén, para estar cerca de la presencia de Dios, porque se dio cuenta que no podía vivir sin ella. Y lo mismo nos pasa a nosotros, o nos debería pasar a nosotros. Imagínense cómo le ha de haber cambiado la vida. Sí, Dios le bendijo, la presencia de Dios bendijo todo lo que él tenía, pero la manera que él se sentía en plenitud cuando la presencia de Dios estaba, que él dijo, nos mudamos todos a donde la presencia de Dios está. Y a veces nosotros estamos muy arraigados a nuestras cosas, ¿no? A lo que nosotros hemos hecho, y cuando realmente todo es por la voluntad y la gracia del Señor. Amén. Amén. Y nos quedamos ahí. Entonces él fue siguiendo la presencia de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver que Obed-Edom alteró toda su vida para ir donde el Señor estaba, ¿sí? Y así nosotros también tenemos que ir, tenemos que alterar nuestra vida para estar donde está la presencia de Dios. Tenemos que tomar decisiones, porque la presencia de Dios no está en todas partes. No está en todas partes. Amén. Pero nosotros tenemos que anhelar estar donde Él está. Amén. Amén. Y es lo que decía, como que por esa presencia, porque esa presencia les dio plenitud,
les dio gozo, les dio libertad, les dio todo. Imagínense todo lo que conlleva la plenitud, la palabra plenitud. Liberación, paz, ¿qué más? Salvación, o sea, todo. Eso es lo que conlleva la palabra plenitud. Entonces, por eso esa gente hace esos cambios tan radicales, ¿no? Y a veces les llaman como que, oye, estás loco, y es como que no. Lo que pasa es que tú no has probado la presencia de Dios. Y hasta que pruebes la presencia, yo te puedo explicar, pero no me vas a entender. Es algo que tiene que ser muy vivencial, muy tuyo, muy tuyo. Y eso es lindo, porque algo se enciende en la persona, porque dice que en la palabra del testimonio hay profecía, ¿no? Amén. Entonces al rato que yo cuento, o tú cuentas cómo el Señor te ha tocado, te ha liberado, cómo fue cuando te encontraste con la presencia del Señor, tú estás lanzando palabra de profecía a esa persona para que tenga su encuentro con el Señor. Tal vez no va a ser de la misma manera, o tal vez no va a ser en un día o 2 días, pero ya está profetizado, ¿sí? Entonces, hay gente que también está dispuesta a alterar su horario de domingo, porque yo siempre digo, el que quiere puede. Siempre digo, el que quiere puede. Amén. O sea, y si no quieres, y si no estás o lo que sea, es porque no tienes prioridad, no pusiste tu prioridad. Porque yo digo, en el tema del trabajo, uno tiene una responsabilidad. Tal vez no a todos nos gusta el trabajo, pero damos gracias por el trabajo porque es bendición. Pero no a todos les gusta, pero hay una responsabilidad, ¿verdad? Hay una obligación. Y a veces amanece así, los lunes, full lluvia, pero vas, porque es prioridad, ¿verdad? Sí, lo mismo pasa con el tema de la presencia de Dios y en la iglesia. Como que hay gente que está dispuesta a alterar su horario de domingo por venir acá. Hay gente que está dispuesta a dejar atrás el temor del COVID y estar acá, ¿sí? Porque está la presencia de Dios. Entonces son personas que realmente se han encontrado con la presencia de Dios porque saben lo que trae. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí? Bueno, Obed-Edom se ofreció para estar en todo porque él probó la presencia de Dios y él quería, no me importa si yo no canto bien o si canto bien, si canto mal, yo quiero estar ahí donde está la presencia de Dios. No importa si solo sé tocar tres acordes del arpa o lo que sea, yo quiero estar allá. No me importa si tengo que estar afuera del tabernáculo, pero yo quiero ser segura porque voy a estar cerca de la presencia de Dios. Sí. Entonces yo digo, seamos más como Obed-Edom. Obed-Edom, una vez que prueba, no se sacia. ¿Y qué pasa? Luego de David viene Salomón y está el arca del pacto y está todo, y luego ¿qué pasa? El lugar santísimo, ¿sí? Aparte del lugar santo está el lugar santísimo, que lo cubría un velo, una cortina, ¿sí? Y ahí ya era diferente, ¿no? Venía el sumo sacerdote, tenía que purificarse, era una vez al año, tenía que purificarse y entraba con una cuerda y campanitas, ¿ya? Porque la presencia de Dios es tan fuerte, tan hermosa, pero a la vez peligrosa, que si este sumo sacerdote no se purificaba bien o no confesaba un pecado, ¿qué pasaba? Lo mismo que a Usa, se moría. Entonces justamente por eso las otras personas le amarraban esta cuerda para que en el caso de que se muera dejaba de timbrar las campanitas, entonces le jalaban, porque si ellos entraban, como no eran sumos sacerdotes, morían. Entonces así de delicado y así de peligroso era. Entonces, bueno, resucita. ¿Qué pasó con esta cortina? Se rompió. Amén. Entonces yo digo, qué hermoso, porque antes la presencia de Dios estaba en un solo lugar, pero con el sacrificio de Jesús ahora ya puede estar en todas partes, ¿sí? Y a veces nosotros, es lo que yo decía al principio, como que a veces no nos damos cuenta y no honramos este sacrificio, porque no nos damos cuenta de la magnitud
de lo que hizo Jesús en la cruz. No honramos esa sangre. No es cualquier sangre, es sangre del Cordero. Esa sangre nos liberó. De enfermedad pasamos a salud, de muerte a vida. Y yo digo, ¿qué haríamos sin esa sangre? ¿Qué sería de nosotros sin esa sangre? Tal vez el arca del pacto estuviera tan lejos. Pero el Señor el día de hoy está aquí. Y realmente les quiero decir que está aquí, con cada uno de nosotros. Y algo les iba a decir que ya no me acuerdo. Sí. Entonces, el día de hoy quiero invitarte a que te pares. Y que realmente sea un tiempo donde nosotros podamos pedirle al Señor que, antes que eso, arrepentirnos, porque no hemos honrado su presencia, o no hemos cuidado su presencia. Y el día de hoy yo te invito a que le pidamos al Señor: enséñanos a cuidar tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo sea trayéndonos convicción de pecado, de juicio. Que Él sea hablándonos el día de hoy en lo que necesitamos, en lo que queremos, no sé, el Señor. Entonces, ahí donde estás, levanta tus manos, ¿sí? Y pídele perdón, que sea un tiempo donde tú hables con Él, porque tenemos un Dios de relación. No necesitan un pastor, no necesitan una persona que venga intercediendo. Pueden hablar con el Señor. Amén. ¿Sí?